en el cual nosotros Hola Jorge, dejamos de escucharte. ahora sí, ¿se escucha? Sí, ¿no? Que se había salido recién. Sí se escucha Jorge, perfecto, te dejo, gracias. Súper. Bien, gracias, Moni. Como les mencionaba, chicos, un gusto entonces compartir una nueva jornada y ACET 03, el tercer módulo. Les explico un poco de qué se trata. Vimos al principio en ACET 01 cómo poder realizar estructuras de corte, las cuales nos llevaban a poder generar un corte de calidad, un corte con una forma masculina, un corte que se pueda adaptar independientemente el tipo de cabello, el largo o el estilo. En ACET 02 vimos, como ustedes pudieron ver en el video, una etapa intermedia, en el cual ya empezamos a hablar de textura, empezamos a hablar de distintos tipos de acciones de corte, de distintos tipos de herramientas. ¿Cuál es la principal función de la texturización? ¿Cómo podemos generar un orden? ¿Cómo podemos generar una dirección en el cabello? Y este tercer módulo nos va a mostrar cómo podemos ya desarrollar un look ya entendiendo los conceptos anteriores. ¿Qué quiere decir? Vamos a trabajar el look de cortes de cabello, desde un look de cabello largo hasta uno de ultra corto con máquina, no necesariamente volviendo a explicar los 5 pasos fundamentales, las 7 consideraciones, porque eso ya lo sabemos, ya lo tenemos aprendido, lo hemos practicado, y ahora simplemente lo que vamos a hacer es poner en práctica todo este conocimiento de ACET 01 y 2 en estos cortes, que son cortes icónicos también, del tiempo y del look masculino. Bien, vamos a comenzar entonces a realizar el primer corte y les voy a explicar un poquito de qué se trata. Vamos a avanzar, Mónica, hasta la imagen, el último corte del chico de cabello largo, ese de ahí. No sé si hay un video por ahí en la presentación. Si no hay algún video, lo explicamos solamente. Súper. En el video lo que vamos a ver es netamente el paso a paso, ¿ya? Es un video muy cortito, de algunos minutos, donde muestra el paso a paso de este corte que se va a realizar solo a navaja. Por lo tanto, la herramienta que vamos a escoger para realizar este corte es la navaja. Exacto, así está el chico de cabello largo y va a quedar con un look mucho más rocker, mucho más vintage. Ese es el video. Bueno, veamos el video, chicos, y después empezamos a trabajar nosotros. Esta es nuestra longitud con navaja con múltiples objetivos de corte de nuestro ACED 03 Education. Realizar una partición en forma de herradura estándar para separar la parte superior de la cabeza de la parte inferior. Establezca la forma de la cabeza. Tome secciones verticales básicas y corte en slide con un ángulo simple, apuntando hacia abajo con la navaja en una capa extendida. En la sección detrás de la oreja, disminuya el ángulo de la extensión para permitir más longitud en la nuca. Use 3 secciones anchas para las capas extendidas a lo largo de la parte posterior para crear corrugación.
La guía de la longitud en la parte superior de cada sección es de aproximadamente 3 pulgadas. Volver a las secciones verticales básicas en el lado opuesto. Tome una sección aislada alrededor de la cabeza, justo debajo y paralela a la partición en forma de herradura. Trabajando desde el centro hacia la cara, con deslizamiento móvil, corte con la navaja en un ángulo simple y a poca profundidad, apuntando hacia abajo en el área de apoyo, aproximadamente 2,5 pulgadas. Use una ligera tensión con la navaja contra el cabello. Para la transición, coloque una parte central en la parte superior de la cabeza. Utilice cortes radiales por todas partes. Comience en el centro de la parte posterior con una sección vertical básica. Mueva la navaja hacia adelante con un ángulo de diente de sierra poco profundo hasta los extremos. Asegure el cabello con una ligera tensión en la coronilla para permitir el cambio del patrón de crecimientos. Eleve desde el centro de cada sección. La sección de la forma circular cambiará de vertical, de atrás hacia adelante, a medida que trabaja hacia la cara. Párese frente a la sección para apuntar hacia adelante. La longitud debe descansar en la parte inferior de la ceja, en la parte delantera. Repita las secciones radiales en el lado no dominante de la transición. Apuntando hacia adelante, manténgase constante en su elevación y tensión. Párese frente a sus secciones y apunte la navaja hacia usted. Detalle la parte superior. Asegure una sección ancha de adelante hacia atrás en la parte superior de la cabeza. Deslice el corte con la navaja en un ángulo simple y profundidad moderada, apuntando hacia arriba en el área de apoyo. Apliqué una dosis moderada de American Crew Fiber Cream para una fijación media con brillo natural desde el interior al exterior de la forma. Sequé el cabello con un difusor en el secador para aumentar la textura de la superficie. Finalice con una dosis ligera de American Crew Light Hold Texture Lotion para una fijación ligera y poco brillo.
Bueno, eso ha sido todo, chicos. Ese fue el video, el paso a paso, y ahora vamos a trabajar manos a la obra. Y Moni, vamos a activar mi cámara. Ahí espero que se vea bien. ¿Se ve? Sí. Súper. Bien. ¿Se ve bien? Sí, se alcanza a observar. Lo Sí, importante es que sea nuestro maniquí. Bueno, Jorge, como pudieron te hacer, te interrumpo un ratito para que puedas explicar el PDF rápidamente y ya luego corto y compartir para que se quede solamente contigo y así el video pueda verse muy bien, digamos, tu paso a paso. súper, muy bien. Bien, ahí se alcanza a ver, ahí se puede ampliar también, si ustedes pueden apreciar, es exactamente el mismo paso a paso que acabamos de ver. De los 5 pasos fundamentales, el primer paso en este caso es precisamente realizar una partición estándar. El segundo es establecer la forma básica, cómo lo vamos a hacer de manera diagonal, dejando el cabello que está cerca de la herradura más corto y el largo total casi conservándolo. Y vamos a trabajar en deslizamiento con la herramienta de navaja, de menos a más, para generar más volumen en la zona de la herradura, control y peso, y generar una línea recta manteniendo el largo. Bien. El tercer paso es la transición. Ahora, antes de la transición, nosotros vamos a sacar una sección aproximadamente de 1 centímetro y medio bajo la herradura, y lo que vamos a generar es precisamente una línea de peso para que se genere un quiebre, un volumen exagerado en la zona de la herradura, y así se realice ese efecto de volumen en la zona de la herradura y caiga en una línea recta el cabello hacia abajo. Bien. La transición que vamos a hacer es una transición vertical y vamos a hacerla de manera radial. ¿Qué quiere decir? Vamos a partir haciendo la transición vertical en la parte de atrás de la cabeza, y en la parte de adelante vamos a generar transiciones verticales radiales, para así dejar mucho más corto el cabello en la parte superior y más largo en la parte inferior. Eso es la transición. La conexión que vamos a hacer va a ser netamente para poder generar un poco de volumen en la parte superior, y las terminaciones pueden ser puntas excesivas, hay que eliminarlas. Puede ser también la aplicación de un producto, el uso del difusor o el estilo que ustedes quieran dar. Este estilo está hecho para poder trabajarlo con un poco más de textura y un poco más de movimiento. Ahora, si la persona no tiene el cabello ondulado, tiene el cabello liso, este look le da un poco más de movimiento precisamente. Le entrega ese estilo que tal vez tiene el cabello ondulado. Y obviamente con la ayuda de algún producto de peinado que genere textura y desorden, logramos también un look bastante rocker, bastante vintage, con cabellos lisos. ¿Bien? ¿Claro hasta ahí? Saquen pantallazo, chicos, de esto, que son los 5 pasos de este corte de cabello. Y de hecho el modelo me recuerda mucho a un look que tuvo Freddie Mercury de Queen. Me recuerda mucho, mucho, mucho al look. ¿Hay alguna otra imagen, Moni? Ahí está. Sí, sí. Me recuerda mucho a Freddie Mercury con su traje de color blanco y negro. Los productos que se pueden utilizar, chicos, en este caso para generar texturas, son productos que por lo general no tengan mucho brillo. ¿Por qué? Porque los productos que son muy brillantes hacen que todo el look brille y la textura o la profundidad de algunos cortes no se nota tanto. En cambio, los productos que no tienen tanto brillo no reflejan tanta luz, y así se ve la profundidad del corte.
se ve la profundidad, la separación de los cabellos, el desorden, se ve un poco más el estilo desordenado que tal vez buscamos en este corte. ¿Bien? Partimos por este corte, chicos, porque este corte es uno de los más complejos de Asset 03. Partimos por lo más complicado, que es trabajar una estructura con textura 100% navaja, y ahí, como pueden ver en el esquema de corte, nos queda mucho más claro la forma final que va a tener este corte de cabello. Ahora, ustedes también pueden apreciar que a lo largo de todas estas formaciones, ahora esto se nos hace mucho más fácil comprenderlo. Al principio, yo recuerdo que era muy complicado ver una línea, una separación, qué significaba la línea de color rojo. Ahora, precisamente por el estudio, por la formación que hemos tenido, por el avance que hemos tenido en ACET 01 y en 02, este esquema podemos verlo, observarlo y entender perfectamente hacia dónde direccionar el cabello, dónde cortarlo, cómo cortarlo, cuál es la herramienta, en qué secciones estoy trabajando, en zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, qué acción de corte, qué herramienta, la profundidad, el ángulo, la textura. Si se fijan, ya trabajamos, y esto precisamente, chicos, era lo que yo me refería en un principio, de trabajar a nivel profesional, que es entendiendo con un fundamento y una metodología clara lo que estoy haciendo, y sabiendo también cómo va a quedar este corte. O sea, el objetivo es clarísimo. ¿Se fijan? Por lo tanto, ya con leer este mapa, puedo ver y ejecutar el corte para que se vea así, tal cual lo están apreciando ustedes. ¿Se fijan? Por lo tanto, aquí se comprueba que la teoría, en este caso, es 100% fidedigna a la realidad. Vamos a partir entonces por el look de cabello más largo, que es el último corte de estos 6 cortes de cabello que tiene Asset 03. ¿Bien? ¿Claro, chicos? Sí. Súper. Ahora voy a esperar para que la pantalla quede amplia. Bien, chicos, ¿se ve bien la pantalla? ¿Se ve grande o todavía se ve chiquito? ¿Se ve chiquita la pantalla? Se ve bien. Sí, súper, muy bien. Bueno, aquí está nuestro modelo con el cabello largo y ya la herradura lista. ¿Y cuál es la idea ahora de realizar este corte? Vamos a centrar la imagen en el cabello, para que sea lo fundamental, lo principal. Espero que se vea muy bien. Y la idea es empezar a trabajar, tal vez recordando algunos detalles de la técnica, pero a ustedes les va a ser mucho más fácil ahora entender lo que se está haciendo. ¿Bien? La herramienta que vamos a utilizar entonces la navaja, la peineta profesional, que es la peineta de corte, la que vamos a utilizar, y vamos a partir realizando la herradura. La herradura es la herradura estándar, aquí ya la tengo extra, y el segundo paso entonces es la estructura básica. En este caso vamos a comenzar la estructura básica realizando secciones simples. ¿Cuál es la idea de hacer estas secciones simples? Poder tomar el cabello y sea más fácil, obviamente, controlarlo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a fijar un largo determinado en esta zona y vamos a, con la técnica de deslizamiento, extender el largo hacia la parte inferior. O sea, vamos a dibujar una línea diagonal. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es partir cortando de esta manera e ir conservando un poco el largo del cabello. ¿Qué va a pasar? Este cabello, al estar más liviano, va a generar más volumen. Este cabello, al estar más largo, va a generar más peso. Pese a eso,
es una línea recta de corte. Por lo tanto, al caer, me permite conservar el largo y mantener el control sobre la forma. Y además, mantener el control de una forma recta. ¿Se fijan? Esa es la idea. Y vamos a ir avanzando, y la guía que vamos a tener va a ser precisamente el primer corte que hicimos en la parte superior. Vamos a ir cortando hacia abajo en secciones simples. Ahora, si se fijan, va a ser mucho más fácil que puedan entender lo que estamos haciendo. Al principio, claro, era un poco más complejo, eran metodologías que no manejábamos, era una manera de trabajar totalmente distinta. Ahora ya me es más fácil, podemos ir conversando al respecto, conversando sobre lo que estamos haciendo y ustedes van a entender claramente lo que se hace. Esa es la idea fundamental de la metodología de American Crew Education. Y así voy avanzando. Ahí está precisamente el primer corte que hice y voy generando esta estructura básica, la cual, como les mencioné, ayuda a mantener el largo y controlar obviamente esta zona. Bien, terminé un costado y comenzamos con la parte de atrás. Para hacer la parte de atrás, ¿ya? Exactamente es de la misma manera, se corta de manera vertical, pero en este caso no vamos a cortar en secciones simples, vamos a cortar en secciones anchas. ¿Para qué? Para generar un poco más de naturalidad, un poco más de desorden en cierto aspecto, y no quede todo parejo. De esta manera va a quedar más corto, más largo, y al mismo tiempo va a quedar un cabello más largo, el del centro del cadejo levemente más corto, y el del borde también del cadejo nuevamente más largo. ¿Se fijan? Va a ser como un efecto de corrugación. Ese es el efecto corrugado, que lo vimos precisamente en AC02. Tomo el cabello, y ahí está la base. Y sigo deslizando hacia abajo. Y ahí ya se empieza a ver el movimiento del cabello. Empieza a tener un movimiento el cual no estaba antes porque estaba todo netamente largo y pesado. ¿Fijan? Vamos avanzando hacia el centro de nuestra cabeza técnica con bloques, acuérdense, grandes, con secciones anchas de corte. Las secciones anchas son mucho más fáciles de realizar porque la idea es precisamente abarcar más espacio y obviamente al abarcar más espacio también se avanza más rápido. La técnica de deslizamiento y se empieza a ver el look, el movimiento y la textura que queríamos. Más en la zona de atrás, obviamente, porque es más ancha la sección, y un levemente más controlado en la parte de los costados. ¿Se fijan? Vamos avanzando con la última sección ancha, que es la de la parte de atrás de la cabeza. Separamos el resto que no estamos trabajando. Espero que alcancen a observar bien lo que se está haciendo, chicos. Me recuerda mucho este corte, como les mencionaba, a Freddie Mercury en algunos de sus videos. Utilizó este look. A Mick Jagger también, de los Rolling Stones. También tiene un look muy similar. Y la mayoría de los chicos que hoy en día tienen un estilo rockero, más vintage, son muy atractivos estos cortes para ellos. Porque son cortes muy cómodos, fáciles de llevar. Son cortes los cuales yo salgo de la ducha, simplemente dejo mi cabello natural, tal vez aplico un producto para generar textura más desorden y nada más. No tengo que hacer absolutamente nada más, porque el corto, la forma en la cual está la estructura, permite que le den movimiento y el estilo que tal vez
en otro caso tendrían que hacerlo peinándolo, generando movimiento con secador. Aquí básicamente queda solo. Ahora, en cabellos lisos también me gusta cómo queda. Yo he hecho este corte en cabellos muy largos, lisos, de árabes, los cuales lo hemos trabajado incluso para pasarela, y efectivamente se ve un look muy atractivo. Un look muy rockero, muy masculino, muy desordenado, pero al mismo tiempo se nota que el look está trabajado, se nota que está hecho. No se nota como un corte de una persona que simplemente se dejó el cabello largo y no hizo nada más, no. Se nota un trabajo, se nota un estilo. Y eso es lo bonito. Ahora ya comenzando, chicos, el otro costado, ya estoy sacando secciones simples. Secciones más delgadas, para volver un poco al control. A ver, voy a mover la cámara un poquito. No, me muevo yo mejor para aprovechar la luz. Ahí. Y así voy avanzando con secciones simples. Y eso. Muchas veces nosotros tenemos clientes de cabello largo que buscan cortar su cabello y dicen, ¿sabes qué? Quiero cortar mi cabello, bajar el volumen, controlarlo, pero sin perder tanto el largo. Este es precisamente uno de los cortes que te permite mantener bastante largo de cabello, pero controlando la forma de la estructura, controlando un poco ese volumen, porque al cortar más corto en la parte superior, en esta parte, se controla mucho más al caer el cabello, queda más recto, no se genera ese volumen hacia los lados. Y el último cadejito de cabello. Listo. Y aquí ya vamos apreciando un poquito el look. Si se fijan, ya está mucho más recto. A los costados me voy a poner detrás porque mi polera es blanca y puedo hacer más contraste. Si se fijan, ya se ve mucho más plano, mucho más recto. Y en la parte de atrás, de igual manera, ya se ve más plano. ¿Bien? Así terminamos la estructura básica de nuestro corte. Ahora, vendría el tercer paso, que es la transición. Pero antes de la transición, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una sección bajo la herradura de 1 a 1,5 centímetros. Y lo que vamos a hacer es provocar una línea de peso, provocar un quiebre que haga que esta forma de aquí, esta curva, se levante aún más, se note mucho más insinuada. Por lo tanto, vamos a humedecer levemente. Vamos a sacar una sección. 1 centímetro aproximadamente. ¿Fijan? Se alcanza a observar. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es, de esta sección, aproximadamente 2,5 pulgadas, generar una línea de peso, generando un poco más de tensión y cortando hacia abajo. Fíjense lo que va a pasar. Como este centímetro de cabello va a ser mucho más corto, va a pesar menos. Y como va a pesar menos, va a tener mucho más volumen. Fíjense el efecto que logro. Que se vea mucho más volumen y luego caiga y se mezcle con el resto del cabello. ¿Me fijan? Esa línea de peso me va a permitir poder generar un quiebre en la forma y hacer que esto no simplemente caiga
de crecimiento, sino que se levante, se mueva hacia afuera y luego caiga el cabello. No caiga desde acá, sino que caiga desde acá. ¿Se fijan? Y esta línea de quiebre o línea de peso la vamos a generar en todo el contorno de nuestra herradura. Aproximadamente 2,5 pulgadas, 3 pulgadas. Es ¿ok? Vamos generando ese volumen necesario para el look que vamos a realizar. 1 centímetro aproximadamente, 2 pulgadas y media de largo, y levemente lo corto hacia abajo. Esto me va a permitir entonces que esa línea de peso bajo la herradura genere más volumen y le dé una forma más cuadrada aún a la estructura básica de nuestro corte. Fíjense cómo empieza a cambiar el volumen en esa zona. Se enancha de inmediato. Lo bueno de poder ir ya conversando de profesional a profesional, ya con conocimiento de esta metodología, es que ahora le es mucho más fácil poder entender qué es lo que hace la herramienta, por qué reacciona de esa manera el cabello, y obviamente al observar un corte de cabello, les va a ser mucho más fácil identificar cuál fue el paso a paso realizado en ese corte. Miren cómo se ve ahora desde atrás. Se ve el desorden, se ve el volumen en esa zona. Ya se empieza a apreciar de a poco el look final. ¿Se fijan? Ahora podemos decir que sí, que efectivamente ya tenemos la estructura básica lista. La textura, el movimiento que esperábamos, el volumen, la línea de quiebra, en este caso línea de peso, bajo la herradura. Ahora vamos a hacer la transición. La transición que vamos a realizar va a ser una transición horizontal. Perdón, es una transición vertical, pero va a ser una transición vertical radial. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero es dividir la parte superior, como siempre lo hemos hecho, en T para poder realizar nuestras transiciones. Las transiciones pueden ser sobredireccionadas, pueden ser verticales u horizontales. En este caso va a ser vertical, radial. Vamos a dividir primero la cabeza en dos para hacer la división en T, que es la que normalmente utilizamos para las transiciones. Primero dividimos a la mitad, izquierda, derecha. Bien. Y luego, de la parte más alta de la cabeza hacia abajo, venimos hacia atrás. Fijan, y ahí se genera automáticamente una línea. Bien. Lo mismo al otro lado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuestra transición vertical la vamos a hacer radial. ¿Qué quiere decir? Vamos a buscar un punto que es este punto central, y de aquí vamos a empezar a sacar secciones verticales para hacer nuestra transición, y después vamos a seguir sacando secciones verticales, pero en este caso, en la parte del costado no va a ser un centímetro hacia abajo, no.
todas van a partir desde aquí. Así como va a sacar las secciones verticales de la parte de atrás, hacia adelante de la cara, las voy a sacar exactamente igual. Bien, partamos por las de atrás, la parte de la... Lo bueno es que ustedes ya saben que es una sección, ya saben, obviamente, que es una transición vertical. Por lo tanto, esa es la idea de ACEP 03. Poder avanzar y explicarles cómo se puede lograr un look distinto de cabello largo con una metodología la cual ya ustedes manejan. Y de esta manera, al momento de ustedes realizar su trabajo para poder enviar y ser evaluado, ya van a tener una noción mucho más completa y precisa de qué es lo que quieren ver en este trabajo. Qué es lo que va a pasar, cuál es el look, el estilo, cuál es la inspiración de este corte, y así. Ahora, como aquí hemos generado una línea de peso, lo que vamos a hacer es transición vertical hasta esa línea de peso. Por ejemplo, me prendo aquí, veo dónde está mi línea de peso y aquí precisamente está la línea de peso. Voy a poner por este lado para que ustedes puedan apreciar. Ahí está esa línea de peso que fue la que yo realicé. Porque yo texturicé más largo, por eso es la línea de peso. Lo que voy a hacer con la navaja es precisamente generar un corte vertical en esa línea de peso. Lo cual va a permitir que la parte superior quede mucho más corta de lo que pensábamos tal vez al estirar y al llegar hasta el corte que hicimos en un principio de la estructura. Y esto lo hacemos de forma radial hacia un lado y luego hacia el otro. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra guía? Fácil, nuestra guía va a ser esa línea de peso que hicimos, la cual genera ese quiebre de la figura. Para hacer un corte de esta manera, yo ocupo mi dedo pulgar como apoyo, tomo, presiono y empujo. En los cabellos de estos maniquíes tal vez es un poco más complejo porque a veces el cabello es más firme. Y el cabello de un cliente es mucho más sencillo hacer este tipo de corte, porque es más fácil de cortar, más blandito, por decirlo así. Recuerden que al momento de trabajar con navaja, la hoja siempre tiene que estar en buenas condiciones, tiene que ser una hoja, ojalá, nueva. No puedo hacer este estilo o este tipo de corte con una hoja o un navajín, con una hoja usada, porque arriesgo, más que a realizar un mal corte o que las puntas queden un poco más deterioradas del cabello, arriesgo netamente a que sea incómodo el cortarle de esta manera a un cliente, porque al no cortar de manera precisa la hoja, va a ocasionar a veces tirones de cabello en el cliente y eso obviamente no es muy agradable. ¿Fijan? Y así avanzamos hasta el costado. Hola Jorge, hola a todos. Solo para recordarles que les he puesto un link en el chat para que puedan registrar su asistencia. Ahorita tenemos problemas con los formularios, así que lo que he hecho es crear una página en Drive con acceso libre. Ahí pueden registrar sus nombres, país, email y se está cerrando esa página cuando termine la sesión del día de hoy. Así que aprovechen en inscribirse y nada, eso es todo. Súper, muchas gracias, Moni. Atento a eso, chicos, a inscribirse. Cada clase ustedes saben que tienen que inscribirse en la asistencia, colocar sus datos, para que así obviamente la clase cuente. ¿Bien? Hacia el otro lado, en la parte de atrás, exactamente lo mismo. De forma radial. Y así voy avanzando.
Y así uno puede avanzar de manera más rápida también, porque uno ya conoce, ya sabe lo que hace. Ahí está mi guía. Como se pueden fijar, ya se genera ese desorden en la parte superior. La línea de peso va marcando en definitiva la forma, se va generando ese volumen que busco en esta zona, y se va definiendo aún más la línea recta de los costados. ¿Se fijan? Bueno, ahora vamos a hacer la parte de delante. En vez de sacar secciones verticales hacia abajo, las vamos a hacer radiales, partiendo de este punto y terminando hacia la cara. ¿Bien? Para eso vamos a humedecer levemente el cabello. Recuerden que tiene que estar húmedo lo suficiente para poder realizar bien las secciones, pero no en exceso, porque si está excesivamente húmedo, lo que voy a generar es que la hoja muchas veces se resbale o el cadejo se resbale y no tenga precisión al momento de cortar. ¿Se fijan? De manera radial, de más hacia adelante, vamos cortando esta zona. Exactamente buscamos ahí la zona de peso que habíamos hecho y vamos. Aquí, sacando cadejos hacia la cara. Vamos buscando bien. Ahí está. ¿Se pueden fijar cómo va la línea hacia adelante? Desde este punto se van sacando entonces líneas verticales, radiales, hacia adelante. Recuerden tener la precaución de que el cabello en la parte de delante tiene que cubrir la ceja, obviamente, hasta la zona de los ojos. Dudas, consultas, chicos, que tengan, revísenlas al chat y las vamos aclarando para que ustedes puedan generar o aclarar todas esas dudas que se generan en estos conceptos nuevos de corte. Y el último cadejo de este lado. Si se fijan, ya empieza a aparecer el look que queremos lograr. Bien. Vamos a hacerlo exactamente igual hacia el otro lado. Organicemos brevemente. Y sacamos cadejos verticales de manera radial desde este punto. Recuerden, nuestra guía va a ser esa línea de peso que hicimos en un principio, que le hicimos 1 centímetro bajo la línea de la herradura. Como se pueden fijar, chicos, como pudieron ustedes apreciar también, ahora es mucho más fácil entender lo que se está haciendo. Y eso es lo que entrega una metodología de trabajo. Que ustedes puedan entender de mejor manera qué es lo que hace el profesional al mostrar un trabajo
preguntarse también por qué está haciendo eso el profesional, y contestarse, está haciendo eso, y si hace eso va a generar este efecto, o va a causar este efecto en el cabello. O sea, ya estamos trabajando con un conocimiento, entendiendo lo que va a pasar, conociendo también el resultado de lo que está haciendo. Muchas veces va a pasar también que nos va a tocar ver a alguna persona trabajando en tarima, tal vez, o trabajando en una exposición, o realizando un corte en público, el cual tal vez necesite volumen, y nos vamos a dar cuenta que a veces les falta también generar esto, generar textura, generar volumen, y el corte a veces en vivo y en directo no queda bien. Nosotros ya vamos a saber por qué no quedó bien, qué le faltó, qué hubieran hecho ustedes. Y ahí donde uno se da cuenta y dice, sí, ¿sabes qué? Producto del estudio, producto de la dedicación, producto de la técnica de corte que he ido adoptando o que he ido mejorando, tengo el conocimiento como para poder haberlo hecho tal vez aún mejor, o a veces haber mejorado todavía ese corte que la persona que tal vez estaba en tarima no logró. A mí una vez me pasó, hace muchos años atrás, cuando recién aprendí una metodología de corte, en la cual vi a un chico en tarima trabajando un pompadour, un corte muy clásico. Y yo ya sabía, y ya he aprendido, igual que ustedes, que el pompadour necesita una texturización la cual genera un soporte, un volumen. Y veo al chico hacer este corte, no veo generar textura, simplemente hizo la estructura básica, veo que aplicó producto, empezó a secar, peinar, y yo dije en mi mente, ese corte, cuando termine de peinarlo, el calor y la luz va a hacer que se baje. Termina de peinar, el corte iba con mucho volumen, saca el secador de cabello del cepillo, y el corte hace esto, ¡pum!, se cae hacia un lado. Yo, gracias al conocimiento o el poco conocimiento que tenía en ese momento, pero sí tenía ese conocimiento de la textura, de la metodología de corte, yo ya había dilucidado que eso iba a pasar. Y eso es lo que va a pasar muchas veces cuando ustedes vean cortes de cabello, que ya tienen técnicas que les va a permitir poder generar o mejorar aún más los cortes que ya se conocen. ¿Se fijan? Van a saber cómo implementar esta metodología. Ya tenemos casi listo nuestro corte, mucho más avanzado. En este caso, el flequillo está largo, por lo tanto, vamos a cortar de manera más detallada el flequillo, y el flequillo lo vamos a dejar aprox hasta la ceja. Para eso vamos a peinar un poquito hacia adelante. Lo que vamos a hacer es cortar en distintas direcciones. De derecha a izquierda. Y algunos cortes de izquierda a derecha. ¿Para qué? Para no generar dirección. Simplemente hacer que el cabello se vaya hacia abajo, sin una dirección en específico. ¿Se fijan? Ahora, en la parte superior, vamos a tomar un bloque, aproximadamente como una sección simple, un poquito más ancho que una sección simple. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: en la zona superior, vamos a generar cortes de cabello que van a generar una conexión precisamente, que van a dejar esto mucho más recto, y al mismo tiempo vamos a enfocar el cabello hacia arriba, o sea, hacia atrás. ¿Se fijan? Vamos a cortar hacia atrás. Pequeños cortes que integrarán textura. Y un poco más de volumen, un poco más de soporte. A esta zona. Y ahí está
casi listo nuestro corte. ¿Qué detalles podría encontrar o qué detalles podría mejorar? Por ejemplo, tal vez el largo excesivo en esta zona. Quiero que no sea tan largo. Podríamos cortar tal vez de manera aislada algunas puntas que a mí me incomodan. A mi cliente no le gusta que queden tantas colitas largas abajo. Y en cuanto a lo largo de los costados, mi cliente sí le gusta. Tal vez esta tiene unas puntas un poco más largas, que los dos lados de la cabeza no son iguales. La igualo. Y listo. El desorden, el look de este corte ya está. Fue simple, claro, mucho más simple para cuando uno ya tiene un conocimiento, cuando uno ya tiene la metodología de trabajo. Pero cuando uno no tiene una metodología de trabajo, es mucho más complejo realizar un corte masculino largo, texturizando, dando un look en específico. Por lo tanto, esa es la ventaja, chicos, que tenemos nosotros, que ya tenemos una metodología de trabajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un producto para generar más textura. En este caso, el producto que vamos a utilizar es Fiber Cream. Fiber Cream, vamos a utilizar solamente una gotita, la cual la vamos a aplicar en este cabello que está semi-húmedo. Quiero que se genere un poquito más de volumen, un poquito más de desorden. Sobre todo la forma o la estructura que espero que se vea. Y ahora, lo que voy a hacer es ayudarme de un difusor. El difusor lo que va a hacer es poder distribuir el aire de manera equilibrada y de esa manera no soplar excesivamente el cabello. Por lo tanto, va a mantener la misma forma que ya está sin estirar. ¿Bien? Por eso, para peluquería masculina siempre se necesita un secador que no tenga mucho poder, sino que tenga una fuerza normal a baja, por decirlo así. Un secador tiene que tener una fuerza no necesariamente poderosa, pero sí tiene que tener calor. ¿Bien? De esta manera, mezclado con el difusor, es la unión ideal para poder generar esa textura que queremos sin estirar o quitar esta forma desordenada, activando un poquito más los rizos. Le debe ir secándolo con naturalidad, sin estirar, sin sobrearmar los rizos, ¿se fijan? Hola Jorge, tengo unas preguntas. ¿Perdón? Tengo unas preguntas. Acá me Claro, dice, por supuesto. lo que hiciste al final del corte para terminar de esculpir, ¿se llama corte estilo libre? ¿Esa técnica es más para cabello rizado? Sí, lo que hice fue simplemente eliminar las puntas en exceso con cortes aislados. Es estilo libre. La terminación, básicamente, la idea es que siempre sea lo más natural posible.
Y si el cliente, o en este caso, esta operación técnica, que quedaron muy largos, si quiero conservar más o menos un equilibrio, puedo cortarlo, puedo conservar el largo, pero la terminación de un corte como este, que es más natural, un cabello largo, tiene que ser lo más natural posible. No me imagino un corte masculino con este largo recto, por ejemplo, o un corte masculino de este lado largo terminado en punta, sería muy extraño, ya pasa a no verse natural. ¿Okay? Por lo tanto, siempre las terminaciones son a mano alzada, con cortes aislados, los cuales me van permitiendo de manera precisa evitar lo que quiero evitar y entregarle al look lo que sí necesito entregarle, que es textura, movimiento y naturalidad. En la parte superior, de igual manera, si quiero generar más volumen, podría texturizar un poquito más incluso e ir generando más volumen. Ahora, esta técnica no es necesariamente solo para cabello ondulado. En este caso, el look es ondulado, pero si el cabello fuese liso, podría también generar cortes asimétricos o textura en las puntas para generar un poco más de desorden y evitar precisamente la línea recta o la marca muy pesada en ese cabello. Bien, y seguimos sacando. ¿Alguna otra duda por el momento? No, exactamente no. Alex Garzón escribió de clip en la línea, pero como debe haberlo mencionado cuando estabas haciendo algo, no se entiende bien. Alex, si te queda dudas algo, te agradecería que lo pudieras escribir. Ok, nos dice que era un comentario para el equipo, para los compañeros. Claro. Este corte es muy ochentero, muy Stranger Things. ¿Ah? Fíjense el estilo. Y uno piensa que hoy en día estos estilos no van, ¿eh? Pero mira, justo estoy viendo un grupo musical. Voy a ver si es que alcanzan a ver el estilo de los chicos, ella y el guitarrista. Fíjense el corte de cabello que tiene. Ahí lo van a presentar ahora. Está la baterista. Mira el chico de la guitarra. El look que tiene con flequillo, el cabello largo, desordenado. ¿Se fijan? Entonces son looks que se vienen, son técnicas que tenemos que manejar para poder entregar un look vanguardista o ya anteponernos a lo que van a pedir nuestros consumidores, look más vintage, look más largo, más ochentero, cosas que tal vez vayan así. Fíjate, mira. La estructura recta en la parte de atrás, el desorden, el cabello cayendo a la altura de los cejas, sin tapar en exceso los ojos. Un look que hace que se vea masculino el corte, pese a que es largo y con flequillos, se sigue viendo masculino. ¿Se fijan? La herramienta que utilizamos fue la navaja, la acción de corte a deslizamiento. Primer paso, rubro estándar. Segundo, estructura básica, pero en progresivo, por decirlo así, de menos a más, conservando el largo y dejando más corto en esta zona. Hicimos una línea de peso para generar este quiebre, fijan, este quiebre excesivo, este volumen. Para eso hicimos esa línea de peso. Y luego de eso la transición que hicimos fue una transición vertical, radial. Desde un punto, obviamente, sacando líneas verticales, los cuales generan un equilibrio en todo alrededor de la estructura de la herradura. ¿Fijan? Todo se ve muy similar. Se ve con el mismo peso, se ve con la misma forma. Y mirando por el lado también, se ve muy similar. El peso se ve bastante. Y generamos textura en la parte superior en un bloque para generar esto.
este desorden y no se genere plano por el peso. Hola Jorge, tengo una consulta por acá. Nos dice, ¿Claro? para controlar el volumen, en el caso de un cabello grueso, ¿qué podría servir? Para controlar el volumen. Mira, este corte, al ser más corto en esta zona, pero conservando el largo, siendo diagonal, eso ayuda bastante a que al caer se genere esa línea recta y se compacte un poco el volumen. Porque muchas veces hay clientes que dicen, ¿sabes qué? Quiero controlar el volumen, no quiero que me baje el volumen. ¿Y qué hace uno? Cortar el cabello. Pero al cortar todo el cabello, sin conservar el largo, al final hace que el cabello sea más liviano, y al generar un cabello más corto y más liviano, más volumen genera. Esto yo podría recomendarle a los chicos que para controlar el volumen conserven el largo, conserven el peso que tiene que tener el cabello. Y en vez de entresacar o texturizar, cambien la forma de la estructura para poder controlar. Hay cabellos que son muy gruesos que al cortarlos un poquito se van a desordenar. Pero aquí básicamente conservamos el mismo largo de cabello y controlamos bastante. ¿Se fija? Ahora, productos que controlen el peso, la mayoría de las cremas de peinado están hechas para distribuirse en cabellos más largos y poder generar un peso. Pero ojo ahí, hay que tratar de no ser excesivos en la aplicación de productos. Aplicar lo que necesita necesariamente para la redundancia, entregar el look que busca. Ahora, si un chico tiene el cabello ondulado, tiene el cabello crespo, quiere hacerse un corte como este, que es para desordenar su cabello, pero lo que no quiere es volumen, tal vez estamos equivocados en el estilo. Porque si no quiere nada de volumen, pero se va a realizar un corte con textura, con movimiento, en realidad tal vez sea otra la opción. Si el cabello es ondulado y se va a generar un corte como este, que va a generar un poco más de desorden, tal vez le convenga alisarse el cabello previamente y hacer este corte ya con un cabello limpio. Y lo mismo pasa para los chicos que tienen cabello liso. Si quieren cortes con textura, con volumen, tal vez les convenga antes de hacerse un servicio de ondulación de cabello, y así con el cabello ondulado poder generar un corte que tenga este movimiento y este estilo. ¿Se fijan? Por lo tanto, tengo que también pensar un poquito en la lógica de lo que quiero. No solamente porque hay una técnica, esta técnica mágicamente va a cambiar la estructura natural de un cabello. Mi cabello, por ejemplo, es ondulado, pero es tan fino que crece hacia afuera. Y aunque sea largo, no pesa. Por eso el cabello por lo general corta. ¿Alguna otra pregunta, Moni? Sí, me están poniendo, aparte de la Fiber Cream, ¿qué otra cera de American Cruz se puede usar en el cabello largo o mediano? Mira, hay otro producto que se puede utilizar también, aparte de Fiber, y se lo voy a mostrar enseguida. Dame un segundo. Lo voy a dejar aquí, acompañado de nuestro modelo. Mira, dependiendo de los productos que tengan a mano, en la zona donde estén, yo aquí en Chile tengo 3 productos más que podría utilizar aparte del Fiber Cream. Está el Grooming Foam de Fiber, el Fiber Mousse, que de hecho hubiera sido aún mejor para este corte, porque a mi gusto el Fiber Mousse es mucho más liviano, genera mucho más volumen y mucho más textura, porque la crema tiende a generar peso, obviamente, pero quise utilizarlo porque es el que se utilizó en el icono que se realizó ahí en el video. Pero podía utilizar esto que es mousse, ¿bien? De Fiber. Ahora, la ventaja de ese mousse es que no tiene brillo, por lo tanto es un mousse más opaco, más natural, más mate. Puedo utilizar también Light Hold Styling Gel como producto de base y poder secar y generar un volumen y una textura más natural. O también un poquito de Prep and Prime Tonic. Y por último, para generar volumen solamente, podría haber utilizado un poquito
poquito de Boost Powder. De hecho, aún ahora podría utilizar un poco de Boost Powder para poder generar más textura y más volumen todavía en algunas zonas en específico, como estas de aquí, para levantar más aún el cabello. ¿Fijan? Por lo tanto, dependiendo de lo que queramos buscar y lo que tengamos a mano, tenemos que ir viendo la textura de los productos. Recuerden, importante, cuando el cabello es largo, como en este caso, lo mejor son las texturas en polvo o en crema. ¿Por qué? Porque las cremas, los mousse o el polvo, es más fácil distribuirlo cuando el cabello es más largo. Cuando el cabello es más corto, ahí utilizo más las arcillas de peinado, las pomadas, o en este caso las clay matte, por ejemplo, una cream pomade o una pomade. ¿Por qué? Porque esa textura permite manipular o desordenar un cabello más corto de manera más sencilla, más fácil. Imagínense si a este cabello largo yo le hubiera aplicado Fiber tradicional, que es un producto más duro, que está hecho para trabajar en cabellos cortos, no hubiera podido generar una distribución correcta de medios a puntas del producto, por ejemplo. ¿Bien? Por lo tanto, utilice los productos, abran las tarrinas que tienen, toquen la textura, familiarícense con eso y van a saber dónde, cuándo y para qué aplicarlas. ¿Se fijan? Por lo tanto, les invito, chicos, a investigar un poco qué es lo que tienen actualmente en cuanto a producto peinado. Vean qué pueden lograr o qué efectos se puede lograr con estas texturas que actualmente tienen. Ahora, si no tienen texturas tan cremosas, si las texturas que tienen son más arcillosas o más duras, ¿eso qué les dice? Que tienen que empezar a atreverse a utilizar otras texturas distintas de producto. No solamente quedarse en una cera mate y esa ocuparla en todos los cabellos. Un look como este no se va a lograr solamente con una cera mate. Jorge, me preguntan también si la grooming cream se podría usar. Exacto, Grooming Cream la podría utilizar, pero Grooming Cream va a entregar un poquito más de peso. Grooming Cream yo lo utilizaría si este look, por ejemplo, lo quisiera peinar con mucho más control. Los rizos tal vez más definidos y no tan desordenado, no tan desordenado, claro, ahí podría trabajar tal vez con Grooming Cream. Pero si quiero un look un poco más desordenado, con más volumen, más rocker, me conviene trabajar los productos más livianos y que tengan una apariencia más seca, de que el producto obviamente es más seco. ¿Fija? Ahí pueden apreciar la forma de la estructura, que es mucho más recta al costado, atrás, mucho más parejo. El volumen que le dimos en la parte superior, y fíjate, hace que el maniquí sea bastante natural. Mira, ahí no se nota que es un maniquí. Me acuerdo mucho de Soda Stereo con esto. Si a este corte lo implementáramos incluso más corto a los costados, podría ser muy Soda Stereo, muy Cerati. Bien. Listo, Jorge, ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Nos encanta el corte. Súper, qué bueno que les guste el corte de cabello. Y lo principal, más que les guste el corte de cabello, que podamos entender juntos qué es lo que significa poder realizar ahora un corte con el conocimiento que ya tienen, con lo que vimos en ASET 01, 02 y 03. Por mi parte, chicos, los dejo invitados para el próximo lunes a la misma hora. Vamos a hacer el segundo corte. Bien, este material obviamente lo van a tener. Recuerden que tienen que inscribirse, tienen que inscribirse en el listado que Moni les mencionó ahí. Sí, recuerden que hoy día el video se sube por la tarde al canal de YouTube American Crew Latam. Ahí lo van a poder ver. Y sus correos son importantes para poder pasarles el link igual del YouTube. Y al final de todas las clases pasaremos el paso a paso de la guía técnica.
Súper. Por mi parte, como siempre, un gusto compartir con ustedes, chicos, y los dejo invitados para el próximo lunes a la misma hora con un segundo corte. Ya un cabello largo, pero mucho más controlado, más corto, con otro estilo totalmente distinto, ¿vale? Eso, chicos, que estén súper bien, que tengan una excelente semana y practiquen, practiquen, practiquen. Nos vemos.